temporal, el presidente Gabriel Boric afirmó que el gobierno se está preparando para enfrentar las medidas de Estados Unidos. Estamos hablando de la suspensión temporal de los aranceles. Bueno, y finalmente Chile no va a responder precisamente a esta escalada arancelaria en represalia, sino que va a optar por la diplomacia. Esto lo queremos comentar con la economista y académica de la USACH, Marcela Vera. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a entender un poquito cómo está funcionando esta guerra comercial y en qué nos afecta. Pero antes de eso, claro, hay una suspensión por parte de Donald Trump de 90 días de la aplicación de los aranceles para el resto de las economías, salvo China, que sigue tensionando las cosas. Más allá de lo que nos pase directamente a nosotros con los aranceles, ¿la tensión entre China y Estados Unidos nos afecta? Bueno, hay que tener claro que hoy día es Estados Unidos el que está generando un escenario de imposición de guerra comercial. Y esta guerra comercial no solo está orientada al mercado chino, sino que también a los distintos mercados, incluso de forma selectiva. Por ejemplo, respecto de los automóviles, y de esta manera Estados Unidos intenta fortalecer su industria nacional. Sin embargo, es una política que no está acorde con los tiempos, puesto que hoy día las distintas grandes industrias están interrelacionándose para generar productos innovadores. Es así como el clásico auto hoy día tiene tecnología de inteligencia artificial, ¿verdad? Y eso le permite entonces generar un producto tremendamente necesario para estos tiempos, pero que además permite entonces disminuir los costos del uso de la energía. Este tipo de ejemplos las está desarrollando China, sin embargo, Estados Unidos está completamente rezagado de ese interrelacionamiento entre las grandes empresas además del mundo, y por tanto, Estados Unidos con esta guerra comercial está quedando entonces con un problema muy sustantivo, no solo en términos inflacionarios, porque va a aumentar los costos de su producción, en particular de bienes manufacturados y de productos alimenticios, sino que también queda rezagado entonces de la articulación que tiene que haber en torno a la cadena de suministro. Esto es un elemento muy importante, muy poco comentado por los medios. Sin embargo, hoy día China está desarrollando una serie de exposiciones, incluso va a ocurrir una en los próximos meses en Beijing, en donde establece entonces distintas líneas de interrelacionamiento empresarial. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, a Apple o a Tesla. Entonces, si las empresas han logrado entender este nuevo proceso que vive el mundo de globalización, en donde las empresas colaboran para poder desarrollar nuevos productos, entonces, ¿por qué Estados Unidos no lo está haciendo y está quedando además rezagado entonces de esta carrera, ¿verdad?, de la generación de una industria verde? Porque esto también es algo que hay que considerar. Hoy día las industrias no son lo que eran los años 60 y por tanto una guerra arancelaria no tiene sentido bajo el paradigma entonces de la deslocalización de la producción, pero al mismo tiempo de los requerimientos que tiene Estados Unidos respecto de productos críticos. Estados Unidos no tiene todos los productos que requiere para su producción. Por tanto, ahí vamos a encontrar que también va a generar una mayor dependencia respecto de los productos que vienen de Asia o de América Latina. Sí, y de hecho hay muchos economistas que apuntan precisamente al problema interno que podría generar esta decisión de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Cómo podría afectar su propia economía. O sea, la inflación es solamente uno de los problemas que podía vivir. Pero yo te preguntaba, más allá de las decisiones y que sustentan las decisiones de Estados Unidos y de la posición en que se encuentra China, ¿cómo le afecta la tensión entre dos gigantes a la economía del resto de los países? A la economía incluso de la chilena, porque hay muchas personas que pueden decir: yo no invierto en la bolsa, no tengo interés de hacerlo, no me afectan los aranceles porque lo ven como un problema mayor. Pero nosotros creemos que efectivamente aquí hay una afectación diaria de la tensión que se instala entre China y Estados Unidos. Bueno, hay efectos en la economía real. Todos aquellos productos, por ejemplo, que no pasan por Estados Unidos no van a sufrir alteración, ni en precios, ni en cadenas de suministro, ni en nivel de producción. Aquellos productos que pasen por Estados Unidos, entonces obviamente van a verse afectados producto de entonces los cambios arancelarios, dependiendo también de cuál es el país de origen y cuáles son los productos o insumos que se requieren para desarrollar esa producción. Eso en términos de la economía real, además de lo que te comentaba respecto del interrelacionamiento empresarial, que es lejos, digamos, el principal enfoque que hay que utilizar cuando uno analiza entonces cuál es el impacto en el mercado global. Por otro lado, tenemos los aspectos inflacionarios.
Chile tiende a generar cierto nivel de importación, de inflación, cada vez que sube el precio del petróleo, por ejemplo. Pero hoy día nosotros no estamos comercializando con Estados Unidos de forma relevante y por tanto el alza de entonces algunos productos que tendría Estados Unidos que nosotros importamos estaría más bien orientada a el tema automovilístico, los insumos que se requieren por los automóviles, algunas cuestiones como celulares y otros insumos que se requieren para determinadas producciones más bien del petróleo. Entonces, es muy importante pensar entonces esto de manera selectiva, no como si fuera un impacto tipo que afectara a todos los hogares y todos los precios, sino que efectivamente lo que hay que analizar es cuáles van a ser entonces los sectores que podrían alterar dependiendo de cuál es la relación comercial que cada país tiene con Estados Unidos. Y por último está el tema previsional. Los fondos de pensiones están alterándose producto del cambio arancelario que está ejecutando Estados Unidos y por tanto evidentemente las bolsas van a cambiar sus niveles de precio producto de cuál va a ser también la modificación que va a producir en las economías reales, en particular en el Dow Jones, por ejemplo, o en las bolsas de Europa. Es así como vamos a observar una reconfiguración en efecto del valor de las bolsas y eso va a impactar sobre los fondos de pensiones. Hemos visto que han caído en distintos momentos, luego viene una fluctuación leve al alza, pero más o menos esa variabilidad la vamos a observar durante este periodo precisamente cada vez que ocurra un anuncio y por tanto eso va a impactar muy fuertemente en los fondos de ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Por eso era tan importante además generar un cambio en el sistema de inversión que realizaban las AFP, porque si no, lamentablemente vamos a seguir al vaivén del mercado. Bueno, de hecho, los fondos de pensiones ha sido uno de los focos que ha puesto también la autoridad, pero la incertidumbre en esta guerra comercial efectivamente genera efectos como la inflación y no solamente estamos hablando de lo que pasa en Chile, sino que en China también puede haber sus consecuencias y al ser nuestro principal socio, efectivamente si China llegase a entrar en un escenario de recesión, a nosotros sí también nos podría afectar, ¿no? Es que eso no es factible. Primero porque ellos tienen una inflación muy baja. O sea, ha habido periodos del año pasado que estaban en deflación, o sea, con una disminución en su nivel de precio. Y más bien la inflación que ellos proyectaron en el último informe que ocurrió hace un mes atrás, proyectan en un 0,2%. O sea, estamos hablando de una inflación que casi es cero. ¿Ya? Y por tanto, la inflación que puede ocurrir solo va a generar una reactivación económica. Eso es muy importante que lo entienda la gente, porque si no, la verdad es que se preocupa más de lo necesario. Y por otro lado, también en términos de crecimiento económico, el año pasado China creció un 5%, Estados Unidos solo un 2,8%, y tenemos que en términos de proyección, China establece un crecimiento económico de un 5%. Muy seguramente va a superar esa barrera, puesto que ha establecido una serie de procesos de preparación para esta guerra comercial, en que involucra planes específicos para cada uno de los sectores, pero también un interrelacionamiento con los grandes empresarios de China primero y luego del mundo, en donde entonces asegurar una serie de planes de fortalecimiento de los niveles industriales. Esto va a generar un crecimiento económico porque como tiene esta ventaja comparativa con la inflación respecto de la inflación que tiene Estados Unidos, entonces va a generar un aumento en su crecimiento económico. ¿Marcela? Y por tanto yo calculo que va a estar alrededor de un 5,2, 5,3%. Perfecto, despejando ese fantasma, entonces en esta guerra comercial, ¿quién dices tú? ¿Quién tiene más posibilidades de perder? ¿Estados Unidos o China? Sin lugar a dudas, Estados Unidos tenía la gran oportunidad de generar cadenas de colaboración a través de esta construcción de cadenas de suministro que en serio ya se viene desarrollando ya hace varios años por Asia. Y por otro lado, Estados Unidos está perdiendo el mercado asiático, que es también una cuestión que es bien importante que la gente lo sepa. Asia en general comercializaba de forma distinta con Estados Unidos, ¿ya? Sin embargo, bajo la situación de guerra comercial y alza arancelaria para los distintos países de Asia, entonces Asia se ha reunido a través de sus principales ministros de comercio y entonces ha llegado a acuerdos de mediano y largo plazo, no solo para enfrentar la actual coyuntura. Y eso va a generar mayor interrelación entre materias primas y productos altamente tecnológicos que va a poder producir un bloque regional que también va
va a producir un crecimiento económico en relación a lo que va a producirse en Estados Unidos. Entonces, ahí nosotros podemos observar que no es solo el efecto de China lo que va a preponderar en ese escenario, sino que también esta configuración muy interesante a nivel de integración económica, integración financiera, pero también respecto de las cadenas de valor que ha logrado entonces al calor de esta guerra comercial. Queremos agradecerle mucho a Marcela Vera, bueno, que es académica de la USACH, economista, por supuesto, por estos minutos con nosotros. Muy amable. Muy amable a ti por la entrevista.